La última cena no fue solo una comida, era un código antiguo tejido con sabores, gestos y palabras que arrastraban siglos de memoria. Imagina la sala, mesas bajas, lámparas oscilando, el humo del cordero que sube formando una nube que se mezcla con el incienso, manos que se inclinan para pasar un trozo de pan sin levadura, labios que prueban hierbas amargas. ¿Qué había realmente sobre la mesa aquella noche en Jerusalén? ¿Qué platos degustaron Jesús y sus discípulos y qué significados ocultos llevaban cada uno de ellos? En torno a esa pregunta se levanta todo el relato de la última cena. No fue una cena improvisada en el sentido occidental del término. Los evangelios muestran que Jesús y sus discípulos celebraron una comida inserta en la tradición pascual judía, el Seder de Pascua, una liturgia con orden, ritmos y elementos obligados. A partir de ahí, Jesús realiza dos rupturas decisivas que reorientan el sentido de esos alimentos: el gesto inesperado del lavatorio de pies y la reinterpretación del pan y del vino que abre la noción cristiana de nueva alianza. En este vídeo vamos a desenmarañar plato a plato aquello que comieron, cómo se comía y qué significó cada bocado para la teología que nació esa noche. Si te interesa la historia detrás de los relatos bíblicos y los sabores que hicieron de la liturgia algo vivo, quédate y suscríbete. En este canal vamos desentrañando tradiciones antiguas con cuidado académico y respeto histórico. Jerusalén en Nisan, la ciudad y su urgencia alimentaria. La escena se sitúa en Nisan, el mes de la Pascua, cuando Jerusalén se transforma. Llegan peregrinos de regiones muy distantes. Las casas se abren para alojar familias completas y se multiplican sacrificios y comidas. Flavio Josefo, en sus descripciones de las fiestas, habla de multitudes tan numerosas que la ciudad desborda y de sacrificios masivos en el templo. Aunque las cifras concretas discuten los especialistas, la conclusión es clara. La demanda de corderos para el Seder era enorme y la logística exigía planificación previa. El Seder no es una cena ocasional, es un rito con reglas. Tradicionalmente, cada grupo que celebraba la Pascua necesitaba su cordero pascual, que se inmolaba en el templo y se asaba, y un lugar donde hacerlo. Por eso, Jesús envía a Pedro y a Juan a preparar la sala. La referencia al hombre con la jarra de agua funciona como señal urbana. Llevar agua era trabajo de sirvientes y a menudo señalaba la casa preparada para hospedar la cena. En pocas palabras, la última cena se celebra dentro de un marco ritual conocido y demandante de coordinación. Entrar en la sala, triclinium, posturas y honor. La sala superior, donde se reúnen, no es una estancia con sillas modernas. Responde a la configuración del triclinium mediterráneo. 3 lechos se disponen en forma de U, alrededor de una mesa baja. Los comensales se recuestan sobre el brazo izquierdo y comen con la mano derecha. Reclinarse en la mesa no es mera comodidad, indica cercanía y posición social. El que se reclina a la derecha del anfitrión ocupa lugar de honor. La postura de Juan en el pecho de Jesús, que los evangelios mencionan, es una imagen íntima que ayuda a imaginar la proximidad corporal de aquellos presentes. Pp. Juan 13. La geometría de la mesa condiciona la dinámica de la conversación, quién puede tocar a quién y cómo se interpretan los gestos. El anfitrión está en un punto central desde el que distribuye los alimentos y conduce la narrativa del Seder. Era en esa disposición donde Jesús, entre alimento y palabra, rompe lo que se esperaba sin romper lo que celebraban. Los platos del Seder, nombres, texturas y sentidos. Para responder a la pregunta central, ¿qué platos comieron?, conviene identificar los elementos imprescindibles del Seder tradicional y luego describirlos con sus sabores y funciones rituales. Los nombres hebreos aparecerán la primera vez que citen, con su traducción y explicación. Matzá, pan sin levadura.
La matzá, el pan ácimo, es un pan cocido sin permitir que la masa fermente. La premura es tal que la tradición exige que el pan pase de la masa al horno en poco tiempo para evitar el chametz, la fermentación. Así se evoca la salida apresurada de Egipto. Texturalmente, la matzá es crujiente, seca y de sabor neutro, casi a harina tostada. Su tacto es quebradizo, capaz de deshacerse en las manos y en la boca en astillas que se humedecen con aceite o vino. En la última cena, cuando Jesús parte y distribuye el pan, esa matzá se convierte en el vehículo del gesto sacramental. Seroa, presa de carne, hueso o costilla. El seroa es el hueso o la porción de cordero asado que se coloca en la mesa como símbolo del sacrificio pascual. Su presencia es más visual y simbólica que un plato para consumir por todos. El olor a carne asada y su textura tierna recuerdan la carne que se inmoló en el templo y que se comió en la casa. Ese aroma de cordero recién asado impregnaba la habitación y anclaba la memoria del éxodo. Maror, hierbas amargas. El maror recuerda la amargura de la esclavitud. Puede consistir en lechuga amarga o en raíces más picantes como rábano picante o raíz de hinojo. Al probarlo, la lengua se frunce. Es una sacudida sensorial que obliga a recordar el sufrimiento pasado. Charoset, pasta dulce. El charoset es una mezcla dulce, con ingredientes como dátiles, nueces, vino y especias, que simula la argamasa que los israelitas habrían usado cuando trabajaban como obreros en Egipto. Tiene textura untuosa, olor a fruta y canela, y funciona como contrapeso al maror. La amargura se mezcla con lo dulce en una escena cargada de simbolismo. Beitzá, huevo. Un huevo cocido es símbolo de vida y sacrificio. Su presencia es ambivalente. Por un lado remite a la ofrenda de los sacrificios de la fiesta, por otro, su forma y fragilidad nos hablan de continuidad y renovación. En la mesa, el huevo aporta un matiz de textura sólida y sabor terroso, un contrapunto al charoset y al pan, carpas y aficoman. El carpas es una verdura tierna que se moja en agua salada al inicio de la comida. Sirve para abrir el ritual con un gesto de frescura que evoca lágrimas y humedades. El aficomán es la porción de matzá que se separa durante la comida, a menudo escondida y recuperada al final, y que funciona como postre ritual. Su consumo cierra la comida y deja un recuerdo que perdura. En el contexto del seder de Jesús, la práctica del yachatz, separar la matzá, y del aficoman ayuda a explicar por qué el pan tiene un papel litúrgico especial. Las 4 copas. Quizá el elemento líquido más decisivo son las copas de vino. El seder tradicional incluye 4 copas que marcan etapas. Una copa de santificación, una de recitación, de relato, una de redención y una de alabanza o consumación. Teológicamente se vinculan con las 4 promesas de liberación que Dios pronuncia en Éxodo 6. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré. En la práctica, cada copa acompaña un momento distinto del seder, la bendición inicial, la narración del Éxodo, las acciones rituales sobre los alimentos y el canto final del Alel. El vino concentra la dimensión festiva y profética del ágape pascual. En la última cena, su resignificación por parte de Jesús será central. Secuencia litúrgica y sentidos, cómo se comía. El seder no es solo platos sueltos, es una coreografía. La secuencia tradicional incluye actos como Kadesh, santificar, Urchatz, lavado de manos, Karpas, verdura, Yashatz, partir la matzá, Magid, relatar, Rashtzá, lavado formal antes del pan, Motzi matzá, bendición sobre el pan, Maror, hierbas amargas, Koresh, hacer el sándwich de merkaz, Shulchanoresh, comida, Tzafún, aficoman, Barech, bendición tras la comida, y Halel, canto de alabanza. Cada uno de estos pasos aporta sabor, textura y significado.
En la casa donde se celebra la última cena, esos actos habrían marcado la progresión, desde la santificación hasta el canto final, mientras el aroma del cordero sostenía la escena. Primera ruptura, el lavatorio de pies y la inversión del poder. En medio de esta coreografía, Jesús hace algo que no pertenece al ritual pascual. Se levanta, se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos. C.C. Juan 13. Este gesto, íntimo y humillante, no forma parte del seder reglado según las fuentes rabínicas, aunque hay lavados rituales de manos en la tradición. La diferencia está en la intención y la teatralidad. Jesús toma la iniciativa del servicio. Sensorialmente, imagina el tacto del agua tibia, el roce de la toalla, el sonido de las manos que frotan. Para Pedro, la escena choca con su expectativa. La autoridad no se lava a sí misma, la autoridad ordena. Pedro interpone resistencia y exige que Jesús no solo realice el gesto, sino que lo explique. La enseñanza es teológica. El liderazgo mesiánico que Jesús encarna no se funda en dominación, sino en servicio. El lavatorio reinterpreta la mesa como lugar de humillación redentora que voltea los esquemas de poder. Segunda ruptura, la señal del traidor y el gesto del pan mojado. Poco después, Jesús anuncia que uno de los presentes le entregará. Para identificar al traidor, el relato evangélico recoge un gesto que, sin conocer el contexto, puede parecer sutil: un pan mojado o una porción ofrecida. En la cultura del primer siglo, compartir el pan y, en particular, mojar el pan en una salsa o en un plato común era un signo de amistad e intimidad. Que Judas reciba esa porción no demuestra que sea el peor de los hombres, pero sí subraya el contraste entre el gesto de compañerismo y la decisión que él ha tomado. Aquí la descripción sensorial vuelve a ser clave. Una pieza de matzá que se humedece en el charoset o en una salsa, el contacto de los dedos aceitosos, el silencio que sigue al anuncio. Los estudiosos discuten si la salida inmediata de Judas, según algunos relatos, ocurre antes o después de la comida. Lo que parece más consistente con la tradición es que el anuncio y el gesto ocurren en medio del seder, en la tensa atmósfera de una mesa que mezcla confianza y traición. Es importante no caricaturizar a Judas más allá de los textos. Los evangelios presentan sus acciones en el contexto de un drama humano y teológico. La reinterpretación del pan y del vino, nueva alianza y superposición de sentidos. Llegamos al momento central que transformará la memoria ritual de generaciones. La partícula del pan y el cáliz compartido reciben, por parte de Jesús, una nueva lectura. En las declaraciones registradas por los evangelios y por Pablo, véase Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y 1 Corintios 11, Jesús toma la matzá y el vino, los bendice y dice que son su cuerpo y su sangre, signos de una alianza renovada entre Dios y su pueblo. Históricamente, esta operación no borra el trasfondo pascual, no destruye el significado del Éxodo. Más bien, superpone una capa nueva. La memoria de la liberación histórica se convierte en símbolo de la entrega sacrificial del Maestro. El pan, que recuerda la prisa de la salida de Egipto, ahora se vuelve cuerpo ofrecido. El vino, que celebra la liberación y la promesa, se identifica con sangre, que sella una alianza. La expresión nueva alianza conecta explícitamente con textos proféticos y coros rituales que hablan de pacto y sangre. Véase, por ejemplo, alusiones en Jeremías y en la teología apostólica. Desde el punto de vista sensorial, la escena es abrumadora. La matzá cruje, se quiebra en manos sudorosas. El vino, oscuro y oloroso, roza los labios y deja un retrogusto cálido. Los comensales, habituados a las palabras antiguas, escuchan ahora una reinterpretación que convierte lo comido en acto de memoria sacrificial.
la elección de las palabras y la colocación de estos gestos en la celebración pascual son deliberadas. Jesús está resemantizando el ceder desde dentro, usando su lenguaje para redirigir la expectativa hacia una nueva expresión de salvación. Debates académicos. ¿Cuál copa fue resignificada? No todos los detalles escapan a la discusión académica, y es preciso reconocer matices. Por ejemplo, existe debate sobre si la copa que Jesús bendice y de la que dice «no beberé más hasta que beba» en el reino, corresponde a la tercera copa tradicional o a otra dentro de la secuencia. La lectura más coherente para muchos estudiosos entiende que Jesús toma la copa que acompaña la parte central del ceder, el momento de la comida y la bendición, y la reinterpreta como signo de nueva alianza. Al mismo tiempo, su declaración acerca de no beber más hasta el cumplimiento del reino sugiere que la cuarta copa, la de consumación y alabanza, queda en suspenso. Es importante no presentar una única interpretación como la verdad final. Hay diversidad entre manuscritos, tradiciones y lecturas teológicas. Aquí se adopta la lectura consistente con la idea de que Jesús inserta su reinterpretación en la tercera copa, mientras que la cuarta copa, la del alel final, queda aplazada como signo escatológico. Esta lectura respeta la secuencia ritual del ceder y resalta la tensión entre cumplimiento y espera que atraviesa la narrativa evangélica. La cuarta copa, una promesa pendiente. Quizás la imagen más poderosa para resumir la dimensión escatológica de la última cena es la de la cuarta copa que no se bebe. En la liturgia judía, la cuarta copa clausura el ceder con notas de alabanza y esperanza cumplida. En la mesa de Jesús, la cuarta copa se convierte en signo de una consumación todavía por venir, cuando declara que no beberá más hasta que beba de nuevo con ellos en el reino. Está situando la última palabra más allá de la cena, en un horizonte futuro. Esa suspensión contiene tanto tensión como promesa. Para la comunidad que escucha y luego transmite la tradición, la cuarta copa es la copa de la espera escatológica. Cantar el jalel y salir al monte. Los relatos señalan que, tras la cena y las palabras, llega el canto del alel, los salmos de alabanza que históricamente han cerrado la Pascua, y que los presentes salen hacia el monte de los olivos, cf. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. El alel, recitado en la luz mortecina de la noche, remata la cena con notas de exaltación y confianza. Luego, la caminata hacia el huerto de Getsemaní, la conversación íntima y la agonía que seguirá, desvían la narrativa hacia la pasión. Legado litúrgico, haced esto en memoria de mí. El gesto de Jesús, partir el pan, ofrecer el vino, no se quedó como anécdota, se convirtió en mandato. Las primeras comunidades cristianas repitieron esos actos como memoria activa. Haced esto en memoria de mí, recordado en 1 Corintios 11. A lo largo de los siglos, esa repetición tomó formas variadas, desde una fracción del pan compartida en una casa hasta grandes liturgias eucarísticas en templos, desde pan sin levadura hasta panes leudados según contextos culturales. La continuidad no significa identidad. La Eucaristía cristiana heredó el formato del ceder y lo transformó, integrando la narrativa de la entrega de Jesús como núcleo teológico. Es fundamental subrayar que la transmisión no implicó apropiación simplista. Las raíces judías del ceder permanecen, la memoria del Éxodo, las verduras amargas, la matzá. Todo ello conserva su dignidad histórica. Lo que ocurre en la mesa de la Última Cena es una relectura dentro del propio judaísmo de Jesús, una resignificación que se despliega en la comunidad que le sigue. Imaginando la mesa, sabores, gestos y silencios,
Permitamos que la imaginación recorra la mesa una vez más. El primer plato es el carpa sumergido en agua salada. La lengua siente el contraste, las lágrimas y la frescura. Luego, el cordero asado, su jugo, su carne que cae en hilos, el olor que impregna las togas. El ceroa como presencia muestra lo sacrificado, aunque no sea consumido por todos. La matzá, partida por el anfitrión, se vuelve símbolo y alimento. El charoset, dulce, se adhiere como memoria de trabajo y esperanza. El maror pica en la boca y la trae a la memoria de la esclavitud. El vino circula en copas que brillan a la luz de las lámparas, y cuando uno de los asistentes recibe la porción del pan mojado, la tensión humana se hace visible. En este escenario, el gesto de Jesús de ofrecer el pan y el vino con palabras que apuntan a su cuerpo y su sangre, transforma la cocina ritual en teatro profético. A cada trago, a cada mordisco, los oyentes están llamados a leer de nuevo la historia que estaban contando. Consecuencias teológicas y rituales, memoria, alianza y esperanza. Las consecuencias de aquella cena se despliegan en varias direcciones. Primero, la cena instituye una memoria que es acción. Comer y beber se vuelven medios de anamnesis, de rememoración que hace presente aquello que se recuerda. Segundo, la noción de nueva alianza articula una lectura donde el sacrificio pascual encuentra su cumplimiento en la entrega del Maestro, sin borrar la historia anterior, sino reinterpretándola. Tercero, la suspensión de la cuarta copa introduce un componente escatológico. La consumación de las promesas queda aún por cumplirse, lo que genera una praxis de espera en la comunidad. En la tradición cristiana, esos tres ejes, memoria, pacto, esperanza, seguirán siendo decisivos. La mesa no solo nutre cuerpos, también forma comunidades, marca identidades y sostiene proyecciones teológicas, dudas y matices. Lo que no podemos afirmar con certeza, en el estudio histórico hay límites que conviene respetar. No podemos afirmar con certeza absoluta cómo fue cada detalle culinario de aquella noche, ni asignar un plato preciso a cada gesto sin reconocer la pluralidad de fuentes. Algunas cuestiones, como la exacta correspondencia entre las copas del Seder y las palabras de Jesús, admiten lecturas diversas y legítimas. Lo correcto es mostrar la interpretación más coherente con la evidencia y explicar por qué se opta por ella. En este caso, la lectura de que Jesús reinterpreta el pan y una de las copas como oferta de nueva alianza y que deja la cuarta copa en espera escatológica, responde mejor a la secuencia narrativa y a las resonancias textuales. La transmisión histórica. ¿Cómo llegó la cena a ser lo que conocemos hoy? Tras la resurrección, las primeras comunidades cristianas recrearon la cena de Jesús en contextos domésticos, incorporando el mandato de hacer esto en memoria mía. Con el paso del tiempo, y a medida que el cristianismo se institucionalizaba, el gesto del pan y el vino se ritualizó, se articuló teológicamente y se incorporó a ritos más elaborados. Diversas culturas aportaron sus panes, sus copas, incluso sus interpretaciones doctrinales. No obstante, la noche de Jerusalén sigue siendo el arquetipo inevitable, una comida que fue a la vez tradición y ruptura. La cuarta copa como imagen final, la mesa que espera. Volvamos una vez más a la mesa con la que abrimos. La última copa permanece en la mesa como promesa. No se ha bebido todavía. Su brillo en la luz de la lámpara se parece a un faro. Para la comunidad cristiana naciente y para quienes la meditan hoy, esa copa es signo de que la historia no ha terminado. La cena es memoria y anhelo, recuerdo y expectativa. Y, conclusión, los platos, sus sentidos y nuestra mirada contemporánea. Entonces, ¿qué consumieron Jesús y sus discípulos? Comieron matzá, pan sin levadura, que se partió
y se dio como señal. Probaron maror, que punzaba la memoria de la esclavitud. Saborearon charoset, la pasta dulce que recuerda la labor humana. Estuvieron presentes el ceroa del cordero asado y el beitzá como símbolo de ofrenda. Participaron de las 4 copas de vino que pautaban la secuencia ritual. Sin embargo, más que una lista de platos, lo decisivo fue la manera en que esos alimentos fueron resignificados. Jesús lavó pies, identificó la traición en el gesto íntimo de compartir el pan y transformó la matzá y el vino en signos de su cuerpo y su sangre, poniendo en juego la noción de una nueva alianza y dejando la última copa como promesa aún pendiente. La última cena, así desvelada, es un encuentro entre tradición y profecía, es historia culinaria y teología ritual, es memoria colectiva y apertura hacia el futuro. Contemplar esa mesa es aprender a leer el alimento como palabra y a escuchar la comida como palabra profética. Si este recorrido te ha hecho ver la última cena con otros ojos, compártelo con alguien que ame la historia bíblica y sus sabores. Encontrarás en la descripción enlaces a recursos para profundizar, textos académicos, traducciones del Seder, referencias evangélicas y lecturas sobre la recepción litúrgica de la cena. Que la imagen de la 4ª copa, aún brillante sobre la mesa, nos acompañe. Un recordatorio de que la historia de la salvación se vive entre memoria y esperanza, y que cada vez que compartimos pan y vino, participamos de una tradición que comenzó en una sala de Jerusalén y que sigue hablándonos hoy.